la mezcla. Toda frontera es una región de mestizaje, de mezclas, y como todas las mezclas son vivas, son fructíferas, y este es uno de los asideros que tiene el país y la frontera norte de México. Yo creo que el problema fundamental sigue siendo la justicia social. Las políticas públicas deben orientarse a satisfacer esta demanda, ¿verdad? Una demanda que impacta en la cuestión de la inseguridad. Pero a este respecto, Edith, ¿qué mecanismos redistributivos tienen las autoridades públicas a la mano? Tradicionalmente en la posrevolución fue la educación y el reparto de la tierra. Ahora, ¿qué mecanismos redistributivos tienen a la mano los gobiernos? Pues yo creo que el poder, distribuir los recursos de manera equitativa que respondan a las necesidades y a los problemas regionales. De hecho, es un gran problema ese, o sea, las posibilidades de lograr un consenso social a través del uso de los recursos fue posible después de la Revolución, en la época dorada, en el milagro mexicano, hasta los 70s. Después de que se viene la crisis, se reducen los márgenes de acción del gobierno mexicano. Entonces, efectivamente, la pregunta tuya pega en lo central de esta problemática. O sea, ¿con qué recursos, qué se le va a ofrecer a la población? Yo quisiera, nada más para ir finalizando, que dentro de todo esto hay varios problemas, uno que ya mencionaste, el clima. ¿Qué estamos planteando sobre eso? Ese es un gran problema que creo que había que dejarlo sobre la mesa. Y el otro, nada más para también siguiendo un poco tu indicación, el problema de la violencia. Yo creo que la violencia y la inseguridad, ¿verdad?, están presentes en el noroeste. De las 4 o 5 entidades más violentas de México, o sea, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Sonora y Sinaloa, yo creo que Sonora y Sinaloa, bueno, a excepción de Juárez, de Chihuahua, son de las más violentas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos recomendar tanto a nuestros gobernantes como a nuestros jóvenes? Yo creo que sí hay que buscar alternativas. Si no son económicas, puede haber otras alternativas. Educativas, creo que el factor de la educación vuelve a ser importante. Y aprovechamos para pedir más subsidio. O sea, yo creo que el gobierno tiene que dar más a las universidades. Bien. Y el otro, el deporte. Bien. Doctor Samaniego. Bueno, sin duda la pregunta es toral, ¿no? y fundamental. Por desgracia, las cifras te dicen que el petróleo es la primera fuente de ingresos, que las remesas son el segundo y el turismo el tercero. Ahí hay un problema muy, muy fuerte porque yo insisto inclusive que la actual crisis económica que vive este país en realidad pues ya se iba a vivir de todos modos, sobre todo por el caso del petróleo, el caso de Cantarell, y la crisis internacional vino a ayudar al gobierno actual a subsumirla, ¿no? A echar la culpa hacia afuera, pero de todos modos iba a haber la crisis interna, que creo que es muy fuerte, quizá más de lo que los medios lo señalan. Es decir, sin duda hay que repensar al país, ¿sí?, repensar el federalismo y llevarlo a ejecución, y yo espero que pensando más en propuestas basadas en procesos históricos. Es decir, no como ideas que se nos ocurran en un momento determinado, sino revisando el pasado en serio, ¿sí?, revisando los procesos, entendiendo las regiones, nunca regionalizando demasiado, y entendiendo el mundo, ¿sí? Porque hablar de modificar el problema del cambio climático es hablar de todo un proceso de mentalidad diferente en términos de información, de producción y de relación entre los seres humanos, ¿sí? Es muy distinto. Y en esa medida yo creo que nuestra responsabilidad está en insistir como historiadores en que el proceso histórico no es del pasado, ¿sí? Es una forma de entender por qué estamos aquí como sociedad y también los límites que nos puede marcar nuestra acción. Por eso yo creo que no solamente por defender la chamba y la vocación, sino simplemente porque es la única forma que nos puede explicar el lugar en el que estamos parados, y en este caso sentados. Porque en función de procesos históricos y en función de los muchos elementos que entran en juego. No es simplemente la voluntad. Hay que conocernos mucho,
entendernos mucho, discutir mucho para poder realmente plantear nuevas formas de federalismo, nuevas formas para entender el cambio climático y entender nuestra relación con el mundo. Así cerramos este episodio de Discutamos México. Gracias por su atención. Continúe usted viendo Discutamos México. Sean ustedes bienvenidos a una edición más del programa Discutamos México. En esta ocasión, enfocado al noreste y Golfo de México, es decir, lo que actualmente serían los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Queremos abordar este territorio básicamente en 4 grandes periodos. En primer lugar, lo que sería el periodo novohispano; en segundo, lo que sería el siglo XIX; en tercero, el siglo XX; y finalmente una reflexión general en torno al presente y al futuro de esta región. Desde el punto de vista temático, platicaremos de aspectos políticos, de aspectos económicos y también de tópicos socioculturales. Maestro Alfonso Rangel, si quisiera un poco comentarnos este proceso de poblamiento de Saltillo, de Monterrey. Antes que Monterrey estaba fundado Saltillo por Alberto del Canto, personaje que también hizo una primera fundación de Monterrey en 1577, sin que nadie lo hubiera autorizado para ello. Hubo una segunda que corrió a cargo de Luis de Carvajal y de la Cueva, personaje que sí tenía firmadas capitulaciones con el rey Felipe II, y esto fue en 1579. 3 años después, en 1582, fundó la ciudad de San Luis. Las dos, la primera y la segunda fundaciones, en el mismo sitio, los Ojos de Agua de Santa Lucía. Ninguna de estas 2 fundaciones prosperó, y no será sino hasta 1596, cuando Diego de Montemayor, que en la segunda fundación había sido teniente de gobernador por designio de Luis de Carvajal, fundó por su propia decisión la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, y que precisamente para hacerlo convenció a varias familias de acompañarlo desde Saltillo hasta lo que hoy es Monterrey. Recordemos que en las capitulaciones de Luis de Carvajal, lo que Felipe II le otorgó fue la capacidad de poblar, conquistar y finalmente gobernar lo que se llamó el Nuevo Reino de León, que era una increíble dimensión que iba desde el Golfo de México hasta el Pacífico casi, o sin el casi. Es una zona realmente despoblada, comparada al centro del país. Es un área en la cual los asentamientos europeos se dan de una forma muy lenta. ¿Por qué? Bueno, porque tenían numerosas dificultades que enfrentar. Entre ellas tenemos la guerra contra los nativos nómadas, que era parte de su territorio. Hay que recordar que los nativos de esta zona no tienen las mismas características que tenían en Mesoamérica, con asentamientos, cultivos, etcétera, y con algunos siglos sedentarios, sino todo lo contrario. Era una zona de movilidad continua. Los grupos nativos de la zona son pues tribus que van